Ahora me dice que tengo un error en el código. ¿Qué error tengo en mi código? Ah, sí, claro. Es que yo hice un copiar-pegar de algo que no voy a utilizar. Hop, esto en identificación. Identificación no voy a trabajar con esto. Okay. Me queda un error nomás, que es un error de GUI, que es el título de inicio, que no está. Hop, hacemos las cosas bien. Entonces, description, título, inicio de mi desarrollo es lo que va a aparecer arriba de la página y igual seguramente, claro. Entonces hay que hacerlo por todas las páginas, es importante. Ok. Identificación, identificación. Ok. Esos son errores de GUI, no es muy grave. Ok. El título de cada página debe estar lleno, lo que es lógico. Ok. Lo miraremos después. No es tan grave. Como hoy se me demora un poquito para guardar. Entonces acá, identificarse. Pues automáticamente ya llegó en la página de identificación. Por favor, ingrese su usuario. ¿Okay? Crear cuenta. Bueno, ya vamos a crear una tercera por el momento. Alors, en identificación, normalmente sobre, como hemos hecho un copia de la otra página, tenemos este mismo código que estamos utilizando. Sobre el botón identificar, vamos a poner lo siguiente. Igual, if edt, que es local, entonces que es usuario identificación es igual a cadena vacía, zen, error, su pseudo es obligatorio. Okay. Return to con edt, usuario identificación y return. Else if, alors, hop, hop, hop. Alors, edt contraseña. Hop, hop, su contraseña es obligatoria. Realmente es muy sencillo. En este caso vamos a conectarnos. Entonces vamos a crear otro queries pequeñito. Sí, claro, tenemos que hacer otro queries porque ya utilizamos otros parámetros. Sí, vamos a hacer otro queries rápido para que sea sencillo. Entonces, vamos a, lo que me interesa es buscar sobre dos valores que son el pseudo. Entonces, el pseudo y la contraseña. La contraseña y devolver el cuenta ID. Entonces, mejor. No cuesta nada hacer queries. A veces es mucho más fácil. Hay unos que me pueden decir sí, pero podemos tal vez tener un queries genérico que puede funcionar en los casos. Sí, seguramente. Yo no creo que haya problemas, pero muchas veces en lugar de hacer muchas cosas que intentemos ser muy genérico, que sean complejas, es más fácil hacer dos queries, tres queries. Eso no cuesta nada y realmente es mucho más fácil para el mantenimiento. Entonces, aquí vamos a poner pseudo. Hop. Alors, en este caso va a ser, porque este debe ser, hop, and pseudo and es igual al parámetro p contraseña. Aquí debe ser, yo busco toda la gente que tenga ese pseudo y esta contraseña para que hagamos un match exacto. Y yo devuelvo el cuenta ID. Entonces, este query lo vamos a llamar connect cuenta. Ok.
por ejemplo, si yo busco run the query test, si yo busco uno que llame T planche 2 y no me recuerdo lo que puse como contraseña. Puse una contraseña, donc voy en WMAP, mismas cosas que dentro 6. Yo pensaba que... Ok. Entonces, hop, run the query test. Entonces, T planche y 1, 2, 3, 4, 5, 6 debe encontrar la persona. Exactamente. Entonces, en este caso es lo que yo quiero. Ok, entonces en mi código yo voy a escribir lo siguiente. Queries connect cuenta punto pseudo es igual a edt usuario queries connect cuenta p contraseña es igual a edt contraseña identification hash execute queries connect cuenta. Me posiciono sobre el primer registro si encuentro algo, sobre connect cuenta. En este caso es el contrario, if hash found sobre connect cuenta, then else, en este caso sería error. Si no encuentro la gente, vamos a decir, ahora podemos ser un poquito más, podemos decir exactamente cuál es el error, pero aquí vamos a ser sencillo. Esta cuenta no existe. Claro, podemos verificar si es el pseudo o la contraseña que no está bien. Ok, entonces acá, si encontramos, automáticamente vamos a afectar GNID Client Session, vamos a afectar el ID de nuestro paciente, de nuestro cliente, punto up, punto cuenta ID. Ya, y hacemos un page display. Por el momento todavía de inicio, vamos a cambiarlo después. Ok. Realmente, como lo pueden ver, este código es muy sencillo. Estamos haciendo en poco tiempo cosas interesantes. A veces uno lo olvida, pero acá no hemos escrito ni una línea de HTML. Esto, pues, casi nunca sirve. Podemos escribir un poquito de HTML para unas cosas bien especificadas. Pero yo creo que en mi vida de web dev yo escribí 4 líneas de HTML. No hemos escrito nada de JavaScript y todo nos funciona perfectamente. Entonces acá, identificarse. ¿Ok? Vamos a decir tplanche. Voy a hacer un error sobre mi password. Identification. Esta cuenta no existe. ¿Ok? Alors acá hemos olvidado una cosita. Entonces vamos a decir reset true. Identificarse. Tplanche. 1, 2, 3, 4. Identification. Aceptar. Ok. Ya nos vamos a conectar. Todavía estoy con identificarse, crear cuenta gratis, tplanche. 2, 3, 4, 5, 6 y identification. Y ya me manda a inicio y ya estoy conectado, desconectar y mi cuenta. Entonces, eso interactúa perfectamente con mi sistema. Alors, acá vamos a esta página. Alors, aunque lo que podemos hacer, lo podemos hacer desde el inicio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Una imagen para que vean un poquito la interactividad.
que vamos a llamar description, mis formaciones. Ok, esta imagen, vamos a buscar algo, vamos a buscar algo dentro del catálogo. A ver qué le podemos meter. La idea de hoy no es de hacer hazañas de diseño, pero es de intentar, perdón, es que no lo veo bien. Ok, vamos a intentar de encontrar algo, un clip art, cualquier cosa. Ok, vamos a decir que esto podría ser las formaciones. Guardo. Ok. Ok, no es que sea extraordinaria, porque es un color muy pasivo. Ahora, esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir en nuestras distintas páginas. Ahora eso, lo que yo podría hacer, estoy pensándolo,